empezamos esta materia materiales, que es una materia que se complementa con la continuación, que es ahí está Gabriela Guardia, con la continuación que es procesos, que la va a dar Ileana Rastinov a continuación en el segundo cuatrimestre, ¿no? Son dos materias bastante cortitas, pero bueno, como complementarias. Y, con Ileana nos organizamos por un tema de organización, en el que vamos a ver, y de ordenamiento, vamos a ver en esta primera materia algunos materiales un poco más que tengan que ver con la envolvente y con revestimientos, y ella va un poco a los elementos textiles, objetos, a los materiales, digamos, que vendrían como después en la obra, ¿no? Y también se va a enfocar un poquito más en los procesos. Pero pueden aparecer cosas de uno o de otra en cualquiera de los dos momentos. Vamos a realizar también el trabajo práctico va a ser en conjunto, como lo que están haciendo con Objetualidad de Historia de Arte Contemporáneo, que están haciendo un trabajo entre las dos materias. Así que del trabajo práctico le vamos a hablar un poco más adelante, más hacia el final. O sea, va a ser un trabajo que se va a entregar en el segundo. La propuesta, Ana, ¿se te escucha una cosa? ¿Decir Sí, algo? lo siento. Ay, Ahí está, sí, dime. Ah, pues estabas con dos celulares, con dos conexiones, ¿no? ¿Querías comentar algo, Ana? No, no bueno. fue la conexión, lo siento. Ah, ok, no, no hay problema. Me perdí un poquito, pero bueno, la idea es comentárselos a lo mejor el último día, cómo va a ser el trabajo para que si alguno está muy aburrido en las vacaciones y quiere adelantar, ganar tiempo, puede arrancar un poco. Bueno, para arrancar, a mí me gustaría contarles un poco cómo, digamos, como introducción, para introducirnos en el tema, cómo nace un poco mi relación con el interiorismo y con los materiales, sobre todo. O sea, contarles un poquito de mi historia para ir llegando a esto de la relación con los materiales, ¿no? Yo, bueno, soy arquitecta, egresada de acá de la UBA, de la FADU, y en algún momento, bueno, yo me había quedado trabajando con el titular del que era mi cátedra y haciendo concursos con él y trabajando de docente, pero en un momento es como que necesité una estabilidad económica, si se puede en este país, pero bueno, empecé a trabajar en empresas, en relación de dependencia, en empresas que requerían arquitectos o arquitectas para los departamentos de marketing y de imagen de la empresa. Entonces, bueno, en los departamentos de marketing, si bien hacía muchas de las cosas que hacemos ahora, de meternos en el interiorismo, en temas de interiorismo, de imagen, en reflejar en showrooms, en puestas en escenas de materiales o productos que las empresas hacían, bueno, también tenía otras cosas que no tenían tanto que ver y que eran más que ver con el marketing, por eso, bueno, hice un máster en marketing. Pero más allá de eso, una de las cosas, una de las tareas que yo hice en estas empresas es exponer en Casa FOA, digamos, poner a la empresa en Casa FOA. Yo no sé si saben todos los que es Casa FOA, les cuento brevemente, sobre todo para los que no son por ahí del país. Casa FOA es una exposición de diseño que lo que hace es tomar todos los años una casa o un edificio emblemático que tiene algún valor patrimonial, que puede ser arquitectónico o histórico, digamos un edificio emblemático en general, y se dividen ese edificio en espacios y cada espacio se le entrega a un diseñador o un arquitecto que lo va a intervenir y que va a hacer sus propuestas. Y bueno, tienen diferentes temas: dormitorio, baño, sala de juegos, lo que sea, diferentes temas, o de la vivienda, o de oficina, de contract, de diferentes cosas, ¿no? Hay empresas, y ahí era como yo entraba con las empresas, que sponsorean los espacios y al mismo tiempo proveen materiales. Yo había tenido mi experiencia siendo estudiante, pero bueno, desde otro lugar, había colaborado con un estudio,
Y bueno, acá tuve la oportunidad de entrar y verlo del otro lado de la empresa. Y años después, cuando me independicé y formé mi propio estudio, bueno, como tenía conocimiento con la gente de Casa FOA, también me invitaron a participar y seguí participando en FOA. Y de esa manera me fui metiendo en el interiorismo. Yo era una arquitecta que cuando empecé a estudiar arquitectura me imaginaba haciendo edificios y bueno, la vida a veces te va llevando por distintos caminos y me empecé como a enamorar un poco del interiorismo y aprendí un poco interiorismo con mis colegas, viendo los detalles constructivos de estas puestas en escena, viendo, no sé, los recursos que iban utilizando. Y para mí esta experiencia me marcó porque es comparar qué están pensando otros profesionales y cómo están resolviendo y cómo manejan con diferentes recursos algunas problemáticas comunes, porque más allá de que por ahí tenían un espacio diferente, yo a lo mejor tenía un dormitorio y otros tenían una sala de baño, eh, pero a veces teníamos que manejar restricciones no sé, del envolvente que no se podía tocar o que tenían determinadas carpinterías que eran muy fuertes y muy protagónicas en el espacio, o que tenían un piso que había que conservar y dejar como tenía que ser, dejar en el estado en el que, devolver en el estado en el que estaba, entonces la intervención tenía que ser muy cuidadosa. Bueno, había un montón de temas y restricciones que cada uno lo interpretaba y lo manejaba de maneras diferentes y eso me hizo como aprender mucho. Y en esto que les contaba de las empresas, además de poner los materiales, obviamente querían que los materiales se expusieran bien, con lo cual siempre ponen a disposición de los diseñadores asesores que saben mucho de los productos, ¿no? Y acá siempre hubo como una puja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque todos los diseñadores siempre de alguna manera buscamos como traspasar los límites, ¿no? Bueno, unos más, otros menos, pero es como que uno trata de buscar nuevas propuestas, nuevas formas de, de relaciones entre el objeto y el usuario, qué sé yo, un poco dar nuevas respuestas. Y de esa forma también, para jugar con las emociones y las sensaciones, trata de traspasar esos límites. Y las empresas normalmente lo que tratan es poner coeficientes de seguridad cada vez más altos con los productos para proteger su producto, para proteger su nombre, para no tener problemas y también seguramente para proteger al usuario y que tenga un buen uso de ese producto. Pero digamos que los que están ahí, las empresas que están ahí, reconocen un valor agregado del diseñador. Entonces se armaban conjuntos de trabajo como verdaderas sinergias entre los diseñadores y los asesores de estas empresas, porque el asesor reconocía que el diseñador lo empuja para lograr algo un poco mejor y que ese valor agregado le sirve, y por supuesto que sin duda a los diseñadores nos sirve tener ese respaldo del asesor que nos pone un poco los pies en la tierra y nos hace ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. La verdad que no es mi intención hacer de esto una publicidad de Casafoa. Simplemente lo comento porque esto fue para mí muy importante en mi formación. Una vez en el otro curso me acuerdo que alguno me preguntó cómo había sido mi formación, si había realizado posgrados y demás. De interiorismo, ¿no? Y más allá de que cuando yo me empecé a formar no había posgrados, creo que no había tampoco carrera de grado de interiorismo, el posgrado mío lo fue realizando en este tipo de cosas, en investigaciones, en participación en este tipo de eventos, en charlas con colegas, con asesores, en observar, bueno, en ir a la Feria de Milán, por ahí, pero en ese tipo de cosas. Yo no tuve profesores que me llevaron de la mano o me prepararon así como de una manera concentrada. Aprendí de esto, de la importancia de usar asesores técnicos, de pensar, de investigar, para tratar de lograr el mejor resultado en cada caso. Y me parece que esto, más allá de que ustedes están acá y tienen, digamos, esta posibilidad, el trabajo de acá más es ese, es investigar, es buscar, es relacionarse con colegas y mirar qué hacen otros y todo ese tipo de cosas.
Y uno de mis primeros trabajos, a ver si voy a empezar a compartir la pantalla. Pongo acá, compartir. Me dicen si ven, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. ¿Dice materiales ahí? Sí. Sí. Bueno. Uno de mis primeros, o mi primer trabajo que me tocó hacer como independiente fue justamente mi propia casa. Nadie me iba a llamar a hacer el primer trabajo como independiente, ¿no? Que no fuera yo. Y fue, como verán, en esta maqueta tiene una morfología bastante especial. A ver si se ve el cursor. Y digamos, uno de los temas que nosotros, y digo nosotros porque Mario también es arquitecto, lo hicimos con él, que nosotros pretendíamos era tener esta relación del exterior como pasante, o sea, estas carpinterías que están de los dos lados son, las que están, porque bueno, esto se hizo hace 20 años y no conseguimos unas carpinterías con la estanqueidad que nosotros hubiéramos requerido, en ese momento, para que las puertas se abrieran y se plegaran todas como lo que nos hubiera gustado. Pero la idea de este espacio era que fuera un espacio que cuando uno lo abriera, esto funcionara prácticamente como un toldo, ¿no? Que fuera como un toldo y un lugar abierto en pasante. De hecho, todas estas formas tienen que ver con un árbol que no está en la maqueta, pero un árbol existente. O sea, tratamos de evitar, de no tirar árboles abajo, y de que el exterior se integre un poco con el interior y poder, digamos, nosotros podríamos haber hecho una casa mucho más compacta adelante y tener un jardín más amplio atrás, pero nuestra idea fue más vivir el jardín todo el año, digamos, desde el interior también. Bueno, todo esto viene a cuento de que este techo, la casa es toda, digamos, con la estructura y paredes de hormigón, que este techo fuera de hormigón, que fuera inclinado también, porque esta inclinación tiene que ver con que esta escalera va a este espacio que está acá en la foto de abajo, que es un estar íntimo, que la idea es que a través de estas barandas, un poco que hacen de muro, se observa todo el estar de abajo, pero al mismo tiempo se observa el exterior, ¿no? Entonces queríamos hacer como este juego de mirar un poco al exterior, un poco al interior abajo, pero al mismo tiempo que estuvieran tamizadas esas vistas, bueno. Entonces necesitábamos esta losa inclinada. Y cuando hablábamos con el ingeniero que nos calculaba todas las losas, estaba la pregunta de cómo íbamos a hacer ese hormigón, porque normalmente para cuando uno quiere un hormigón visto se le agrega superfluidificante. Obviamente el superfluidificante lo que hace es hacerlo más fluido. El riesgo con esta inclinación era que se nos viniera todo el hormigón acá abajo. Y el ingeniero, que era un ingeniero muy, muy reconocido, y muy reconocido porque era casi más arquitecto que ingeniero, en el sentido de que le gustaba mucho el tema del diseño y demás, y un ingeniero súper experimentado que ha hecho, era el ingeniero de Solsona, ha trabajado con grandes estudios de acá del país e internacionales también, y decía, yo nunca hice un techo, nunca hice una inclinación de losa de 45 grados, no sé qué puede pasar. Bueno, finalmente no le pusimos superfluidificante, lo que hicimos es zarandearlo mucho y salió, pero bueno, hubo que hacerlo con mucho cuidado, tomamos nuestros riesgos importantes, porque también no solo de eso, sino riesgos de trabajo, porque piensen que tenía que estar la gente parada acá arriba de esta inclinación con los hierros, pero bueno, son riesgos que probablemente, si no hubiera sido mi casa, si hubiera sido para un cliente, no sé si las hubiera tomado, pero como con mi marido somos bastante locos los dos, muchas veces utilizamos en nuestras propias cosas, un poco como laboratorio, ¿no?
Después, bueno, estaba el tema de que queríamos que, como este ala de acá son las habitaciones de los chicos, acá no se ve porque están cerrados los postigones en la maqueta, pero si estuviera abierta, acá hay ventanas, y miraban hacia este techo que no queríamos que fuera un techo ni de hormigón, ni de chapa, sino que tenga una vista más linda. Bueno, buscamos mucho, ya les digo, esto fue hace 20 años, con lo cual en ese momento no era fácil encontrar esta manera de poner pasto ahí arriba, pero bueno, conseguimos unas bandejas, alguien que traía unas bandejas de afuera, en las cuales se podían, hoy están muy desarrolladas este tema de estas bandejas, pero bueno, pusimos esas bandejas para que se pueda ver el pasto. Bueno, esta es otra que ya hemos visto con nuestros alumnos, pero que tenía que ver con esto de utilizar un poco de otra manera, no tan convencional, unas placas que normalmente se usan rectas. Bueno, a mí me gusta siempre utilizar esta frase de Plutarco para arrancar, porque es un poco la filosofía que tengo y que me parece que tenemos un poco acá en este posgrado, sobre todo encima más en este posgrado que es, como hablábamos hace un rato, muy intensivo. Nosotros podríamos ver, que tuviéramos todo el tiempo del mundo, tuviéramos todo el año para ver todos los materiales que existen, tampoco nos serviría, porque los materiales siguen apareciendo nuevas tecnologías, siguen apareciendo nuevos materiales, nuevas formas de uso, con lo cual, y además uno puede buscar materiales en catálogos de materiales. La idea no es hacer un catálogo de materiales, sino, como decía Plutarco, encender una lamparita para que ustedes después puedan seguir desarrollando, buscando, aprendiendo, e investigando, ¿no? Las cosas que día a día aparecen cosas nuevas. Porque, bueno, cuando uno empieza a idear un espacio, un objeto, hay muchas maneras de encarar los primeros palotes de diseño, ¿no? Muchos empiezan a imaginarse el espacio en abstracto, imaginando sensaciones, espacialidad, olores, bueno, estas cosas que hablamos siempre en diseño del concepto, ¿no? Algunos por ahí están condicionados ya, no sé, a utilizar un material determinado, por lo que sea, por imposición, o por exigencias del cliente, o lo que sea, pero de cualquier manera, de cualquier forma en la que uno inicie una idea, esta idea no empieza a tomar forma o entidad hasta que entra en juego el material. Como vemos en la imagen, materia viene del latín mater, o sea, madre. O sea, es la que le da, el material la que le da como el gen, la identidad, lo que es. Entonces, como su nombre lo indica, cuando nosotros elijamos nuestro material para nuestro espacio, ese material es el que va a materializarlo, a darle forma, a expresar estas sensaciones. Por eso, como dice ahí, es un elemento físico corpóreo en oposición a algo abstracto. Nosotros tenemos una idea abstracta y lo materializamos, generamos esa idea justamente con el elemento físico, el elemento material. Por eso para mí es imposible separar a los materiales del diseño como si los materiales pertenecieran al universo de lo técnico y el diseño al universo de lo sensorial, de lo sensitivo. Todo está unido y uno se corresponde con el otro. ¿Me están viendo, no? Sí, sí. Sí, se ve Perdón, todo. pero esto, a mí me resulta muy complicado esto en Vea, tengo una Sí, consulta. sí. Cuando contaste lo del techo inclinado con hormigón, ¿no usan elementos finitos para calcular cosas así? ¿Cómo? Elementos. Cálculo por elementos finitos y cosas por el estilo para ver esas cosas, a ver si no colapsa estructura y demás, en el mundo de la arquitectura. No te entiendo la pregunta. Vos podés hacer un cálculo, por ejemplo, si vos tenés que calcular la carga que va a soportar una losa, Sí. vos podés simularlo.
Sí. La simulación se hace a través de elementos finitos. Digo, ¿no se hacen simulaciones esas cosas así como para probar algo que no se hizo nunca? O que por lo menos la persona que lo calculó nunca lo hizo. No, bueno, eso hacen, él, bueno, y sobre todo hace 20 años, no sé si habrá cosas más modernas o más tecnológicas que a lo mejor se utilizan en edificios más grandes también, ¿no? Porque hay Está bien. muchas. Pero simulaciones hace, pero simulaciones con 3D, no en la vida real, digo, no en No, sí, siempre lo simulado que en el 3D. Claro, pero no de material, o sea, ellos hacen la simulación en la estructura, si lo va a soportar y qué sé yo. El tema es en lo físico, si el material, el hormigón iba a fluir, iba a llegar hasta abajo, o si iba a quedar donde tenía que quedarse. Está bien. ¿Entendés? Ese era el tema. Y cuando no le ponía superfluidificante, que es lo que hicimos, el problema podía ser la estética interior, que nosotros lo que queríamos que tuviera una estética sin tantas oquedades, sin tanta rugosidad, que también eso se puede mejorar, obviamente, con un buen encofrado, ¿no? Muy lisito y demás. Pero Sí. más allá de eso, también es importante que el material fluya y que no vayan quedando piedritas por ahí más salidas en él. Pero la verdad que quedó razonablemente bien, no quedó liso, pero combina muy bien con un mármol travertino que le fuimos poniendo, acompañando y revistiendo en algunas zonas, que también lo elegimos porque nos parecía que tenía la misma como temperatura de color que el hormigón. Está. Pero bueno. Gracias. No, de nada. No, me cuesta mucho esto de compartir y no verles las caras. Esto, en ese sentido me parece más amigable el Zoom, pero bueno. Por eso les pregunté, ¿están? Porque me parece que estoy hablando con nadie, hablando sola. Esa es un poco la sensación. Bueno. Confía en nosotros, si se llega a dejar de verlo, escuchar, lo vamos a decir, así que espérense. Y no, porque si se fueron todos no me van a decir nada. No, estamos pendientes. No, estamos acá. No, gracias. Bueno, la calidad de los materiales, con sus propiedades, obviamente, siempre formó parte del proceso del diseño. Porque, bueno, la selección de estos materiales es parte protagónica del diseño. Entonces, cuando un diseñador, un arquitecto, un artesano elige un material, está eligiendo el aspecto que va a tener el proyecto, ¿no? Los resultados, la durabilidad. Está tomando como una serie de decisiones que son determinantes en el proyecto. Entonces, los materiales, con sus propiedades físicas, condicionan lo que se puede hacer con ellos. Entonces, entender un poco el proceso de cómo se seleccionan, cómo componen y cómo combinar es como indispensable, ¿no? Para cualquier persona, diseñador que esté realizando un proyecto. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de evaluar las propiedades estéticas, las funcionales, obviamente, y también tener, qué sé yo, como una postura ética, saber sus costos, ser consciente que vamos a definir con esta elección de material qué carácter interior va a tener este espacio, ¿no? Y digamos, el uso de determinados materiales y procesos constructivos han ido variando en el tiempo y van a seguir variando en el tiempo y en los distintos lugares en los que se encuentren, ¿no? Todos estamos influenciados por el tiempo y el espacio en el que desarrollamos nuestro trabajo, y los conceptos de diseño se crean y se llevan a cabo en un contexto cultural concreto que está sujeto a las oportunidades un poco que brinda la sociedad, la economía, la política. La tradición del diseño se hereda, se absorbe y se adapta para dar respuestas a los usuarios y al entorno actual. Entonces el diseño tiene que ser un poco reactivo a todas estas cuestiones socioculturales, económicas, políticas, tecnológicas, artísticas, y también recibe la influencia de los predecesores, y bueno, y el conocimiento va aumentando y va cambiando en el paso de las sucesivas generaciones, ¿no?
Acá vemos unas imágenes que nos muestran un poco que, digamos, antes de que se hiciera la producción en cadena, y que estuvieran como consolidadas las redes de transporte internacional, los materiales se obtenían de forma autóctona, digamos. Entonces, los que estaban en zonas boscosas usaban maderas o piedras cuando estaban en zonas de canteras. O sea, lo que empleaban en la construcción, todas estas cuestiones estos elementos que iban utilizando en la construcción, favoreció a que haya tradiciones vernáculas en todo el mundo, pero eso tenía que ver con un tema práctico, con un tema de que no se podía hacer otra cosa. Entonces, van a ver que en el Támesis hay como cabañas de ladrillo, hay en granjas de Francia hay como hechas de piedra, casas de adobe en México. Bueno, todo eso lo que tiene el elemento en común, que todas son de materiales autóctonos. Pero, como les decía, esto era una cuestión práctica, económica y de falta de recursos, ¿no? Sin embargo, hoy lo que vemos como ventaja añadida de esto es que estas casas construidas con materiales autóctonos parecen como que surgieron del paisaje, porque justamente están trabajando con los materiales del lugar. Desde siempre el uso de materiales se fue asociando también con el poder y con el estatus social. Y esa riqueza se podía expresar a través de la decoración de materiales simples, pero que con métodos elaborados, por ejemplo, esa nave que vemos a la derecha, de una iglesia, está hecha por ahí con la misma madera que está estas vigas así más toscas del campo que están a la izquierda, pero el material en cada uno de los casos va transmitiendo mensajes muy diferentes. En el siglo XIX, bueno, que lo estuvimos viendo un poco en las clases de diseño, la revolución industrial ha desarrollado nuevos métodos de fabricación, nuevos materiales que trajeron una nueva dimensión en la imitación decorativa. Entonces, la clase media empezó a decorar y a amueblar las casas hacia imitación de los ricos, y esto, bueno, también lo vimos, generó críticas, sobre todo de este movimiento Art and Craft, con William Morris a la cabeza, que criticaron un poco los estilos decorativos falsos, como que eran estilos mediocres de productos en cadena que salían de las fábricas. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo un poco en las clases de diseño, por eso no me voy a detener demasiado. Yo antes en otras clases iba hablando así como una historia de los materiales a través desde los antepasados hasta hoy. Ahora solo quiero simplemente mencionar algunos ejemplos de situaciones que de alguna manera afirman estas cuestiones a las que me estoy refiriendo en cuanto a los contextos socioculturales, políticos y económicos y las diferentes posturas que nos hacen tomar distintas visiones sobre cómo pensar el diseño y los materiales, ¿no? Entonces acá, bueno, creo que algunas de estas imágenes también las hemos visto, pero vemos cómo Morris decoró en esta Red House con tapices, bordados a mano, muebles pintados, estampados, pero también al mismo tiempo estaba bastante despojado de adornos, digamos, adosados, ¿no? Vemos que hay como muchas paredes blanqueadas y lisas, bueno, sino que va trabajando toda una decoración con intenciones de mostrar el valor integrador de los materiales, sin tanto cosas adosadas, ¿no? Bueno, todo este movimiento influyó mucho en todo el mundo y es responsable de muchas de las nociones de calidad que tenemos hoy, ¿no? También a finales del siglo XIX, principios del XX, vemos que el empleo de materiales así simples pasó a ser
motivo como de admiración. Los materiales sencillos y rústicos en el estado más puro posible tenían prácticamente un valor moral. Se decía que lo que se trataba era mostrar, que si lo que uno trataba era mostrar la belleza general del paisaje, tenía que emplearse el material del lugar. Pero bueno, los materiales que definieron el siglo XX no son los habituales y honestos, digamos, del movimiento Art and Craft, sino que fueron más los materiales nuevos manufacturados, como el hormigón, el acero, el vidrio, y estos fueron posibilitando formas de construcción totalmente nuevas, con nuevas formas de construcción y también con nuevas morfologías también en los edificios, ¿no? Como la terminal de TWA, como la farmhouse, donde hay planchas de vidrio, donde empezamos a ver también placas de tableros contrachapados, así modulares y demás. Y así como el Art and Craft, estos materiales nobles se convirtieron o eran un síntoma, eran como una bandera de un valor moral que ellos hablaban, el movimiento moderno, estos materiales del siglo XX, se tomaban como un signo de progreso, era como que de alguna manera evocaban un signo de progreso. Le Corbusier define el uso de alternativas artificiales por un poco economía y razón. Pero bueno, en décadas así un poco más recientes, se ha llevado a una nueva dicotomía, ¿no? Se trazó una nueva línea entre lo que es artificial y lo que es lo natural. Como todas las dicotomías que existen en torno a los materiales, la distinción entre lo artificial y lo natural no es tan clara. Muchos materiales naturales se procesan de forma industrial y algunos artificiales tienen un montón de ingredientes naturales. No sé, por ejemplo, se da por sentado que los materiales naturales son mejores que los artificiales porque tienen menos daño en el entorno, pero no sé, por ejemplo, la piedra es natural, pero hay que extraerla de la cantera, trabajarla, transportarla, y todos esos procesos consumen una enorme cantidad de energía y no es un recurso renovable. Qué sé yo, está la deforestación también, que bueno, que también es todo un tema, con lo cual no es tan clara esa línea. Philip Starr, por ejemplo, siempre dice que sostiene que el uso de ciertos tipos de plásticos a la larga termina siendo más respetuoso con el medio ambiente que algunos pares equivalentes que son más naturales. Lo que está claro es que, a pesar de todas estas contradicciones, nuestra relación con los materiales es larga, es compleja y tiene muchísimas implicancias. Hay nociones de progreso, de mejora, de honestidad, de autenticidad, de riqueza, de posición, todas estas cosas que fuimos viendo. El tema es que el diseño va siempre unido a la calidad de los materiales y diseñar sin materiales es imposible. Bueno, en el siglo XX hubo así una serie de booms económicos que fueron alimentando la demanda de interiores comerciales y domésticos, que llevó al reconocimiento un poco del interiorismo como una profesión con derecho propio. En este periodo no hay una retórica o una idea unificadora, sino la influencia de periodos anteriores, ¿no? Y uno de los avances técnicos más significativos que influyó en el diseño de interiores fue la producción de plásticos y los materiales, todos los materiales asociados con los plásticos. Qué sé yo, la baquelita, que fue el primer plástico sintético fabricado en serie, el nylon,
que fue la primera fibra que fue introducida por el hombre, el PVC, bueno, el polietileno, y los plásticos moldeados. Y todas las guerras mundiales más la industria automotriz fueron de alguna manera los que colaboraron para que esta producción se desarrolle, ¿no? Y el mobiliario, esto también lo vimos también un poco en las clases de diseño, que el mobiliario y la silla especialmente, y probablemente por la escala, muchas veces han servido como prototipos para probar materiales nuevos y evolucionados y estudiar los procesos, y se fueron de alguna manera convirtiendo en íconos porque encarnan innovaciones y bueno, y continúan como influenciando cómo se usan en otros contextos. En el siglo XXI, ya llegamos al siglo XXI, no hay un estilo dominante, hay una aceptación de lo plural, de la diversidad. Cada interiorista utiliza de manera muy diferente los materiales, aprovechan como una serie inclusiva y ecléctica de fuentes así multiculturales, y bueno, y influencias así como más motivadoras. Y los unificadores son los temas conceptuales y filosóficos, estos temas que nos unen un poco a todo el mundo hoy día, como el medio ambiente, la crisis económica global, las influencias de países y zonas emergentes, bueno, en los últimos tiempos el COVID, y sobre todo, y por eso está ahí como en letras grandes, la revolución digital, que de alguna manera nos ha generado un cambio muy grande en cómo se conciben todas las cosas, no solo los materiales, sino las relaciones humanas, las formas de construir, todo. Los programas digitales estudian hoy día los comportamientos de los materiales, estos que hablaba hace un rato Lucas, y me preguntaba si no había maneras de simulaciones, que hay cada vez más. Por supuesto que hay algunas que no son tan accesibles, como decía, a casos chicos, de escala chica, pero bueno, a nivel general se estudian los comportamientos de los materiales y tenemos un acercamiento mucho mayor de lo que puede pasar con cada uno. La evolución y producción de materiales nuevos, qué sé yo, ahora hay una evolución de plásticos que ahora son biodegradables y que se transforman en compost, hormigones ligeros que son translúcidos. Y bueno, y las formas, que un poco también a raíz de todos estos programas 3D, pasaron de sólidos platónicos y de geometría plana a formas súper complejas, curvilíneas, biométricas, cuestiones que no solo se pueden generar por la máquina y por el estudio del comportamiento de los materiales, sino porque podemos entenderlos en nuestra cabeza. No habría manera de poder procesar una imagen tan compleja como estas que genera, bueno, estudios como el de Zaha Hadid, si uno tuviera que trabajarlos en 2D, es imposible poder estudiarlos, ¿no? Bueno, también, por supuesto, por las formas, tienen que ver con los plásticos, por la unión del termoformado, pero básicamente también porque se pueden entender. Acá vemos unas oficinas de Mason en las cuales los arquitectos usan el acero laminado pintado para dar unidad a las oficinas. No encuentro el mouse. Por ejemplo, con estos laminados, que son cerramientos que de alguna manera tamizan, pero dan privacidad a este sector, pero que se van transformando y van generando como otros objetos, otros elementos más sueltitos dentro de las oficinas, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de un material relativamente nuevo, en realidad tiene varios años, no está tan difundido, pero bueno, digamos que es nuevo porque es posterior al año 2000, creo que alrededor del 2005 será, es un hormigón, que se llama litracón, en realidad son capas muy finitas de cemento, de placas de cemento que en el interior tienen fibra óptica, que lo que hace que sea transiluminado. Yo no sé, acá sí puedo ver, voy a ir adelantando un poquito el video para que no sea muy largo, pero para que puedan ver más o menos
algunas imágenes de cómo es. Estas son estas placas, no sé si se llega a ver bien, cómo está. Sí, se ve bien. Perfecto, cómo está la sombra que va dando por esa translucidez. A ver, vamos a ir adelantando un poco. Entonces, bueno, lo que tiene son estas fibra óptica que va por dentro, que la única condición que tiene es que tiene que estar tocando, digamos, estar tocando una punta con la otra, y tiene como un principio así de reflexión. No importa tanto lo técnico porque eso ni los ingredientes en este momento. Pero tiene como las mismas ventajas de resistencia que el hormigón, pero con esa ventaja estética de traslucencia, no sé si se dice así, que también se le puede dar color. Entonces, si bien son materiales no tan comunes en lo cotidiano, hay cada vez, día a día van saliendo nuevas tecnologías y nuevos materiales que uno debe saber, debe conocer, debe poder por lo menos intentar investigar según el caso del que necesita resolver, ¿no? Bueno, y ahí viene un tema en el cual nosotros tenemos que intervenir, que es el proceso de selección de materiales. Nosotros no vamos, en general, por lo menos el 99,99% de nosotros no vamos a generar un material, pero tenemos que hacer un proceso de selección. El diseño, bueno, es un acto de voluntad, una respuesta, digamos, reflexionada ante una necesidad o deseo, y para eso tenemos que hacer un estudio previo del cliente y de la situación, una identidad visual, una identidad del cliente, o sea una persona individual o sea una empresa, los costos, calidad, programa, la ubicación, el entorno, si es un edificio nuevo existente, porque va a cambiar, por supuesto, la decisión del material o tal vez la libertad para elegirlo. Si es un edificio existente, quizás estemos condicionados con lo preexistente, ¿no? Y también si es temporal o no, si uno tiene, si es un diseño más temporal, tiene por ahí un poco más de libertad, que si es menos temporal, que tiene una responsabilidad mayor porque tiene que pensar en el tiempo. Y bueno, desde algo que los venimos torturando mucho, que es el tema del concepto, ¿no? Y el concepto, yo digo que es un proceso creativo y que hay una negociación de temas, y con la negociación me refiero a todo lo anterior, ¿no? Que uno tiene que hacer como un estudio de viabilidad de todas las cuestiones que les hablé antes, de si había un material previo, si había, cuál es el concepto que nosotros queremos brindar, pero también el cliente por ahí nos habla de costos, o sea, ir manejando todas esas variables y ir negociándolas de alguna manera, con esa viabilidad. Y este proceso, nada, que no es lineal, es interactivo, uno va y vuelve todo el tiempo, como veníamos haciendo cuando trabajábamos con el concepto, que decíamos a veces hay que ir un poco para atrás para volver para adelante, porque bueno, los distintos temas por ahí nos van mostrando que hay una cosa por donde queríamos ir que a lo mejor no va. Bueno, y esto de los mapas mentales, palabras, diagramas, maquetas, es cuando uno trabaja, sobre todo cuando trabaja en grupos y en equipos, son ejercicios que se hacen como para poder trabajar en equipos y poder llegar a un concepto mancomunado, ¿no? Entonces se trabaja con esto, con mapas mentales, palabras, diagramas, maquetas, fotografías, demás. Bueno, y acá Ashby and Johnson, que es un estudio arquitectos que trabajan específicamente en estudio de materiales para interiorismo, dicen que no hay un camino sistemático para el buen diseño, sino que el diseñador busca captar y aprender un mar de ideas y de reacciones hacia los materiales, formas, texturas, colores, cambiándolos y combinándolos para encontrar una solución que satisfaga el concepto de diseño y una visión particular para llevarlo a cabo. En definitiva, lo que dice es que no hay un sistema, no hay un camino, sino que hay que captar y aprender, o sea, hay que investigar, hay que mirar, hay que observar y bueno, y encontrar de esa manera la solución
de ese concepto. Y voy al concepto en el arte porque muchas veces, en general en el arte es como mucho más claro el tema de la elección del material y el significado, ¿no? Para transmitir un concepto en el arte, la elección del material es vital, ¿no? A la hora de transmitir un concepto. Y acá vemos una obra de Cildo Meireles, en el que usa materiales como hueso y dinero para transmitir, para construir esta instalación y transmitir un mensaje, ¿no? En esta imagen vemos una carpa, como una carpa de indio, por decirlo. Entonces tiene como una carpa de indios, es en un país que tenían antecesores aborígenes. Entonces genera una carpa toda hecha con dinero y está apoyada sobre huesos. Entonces, en esto es como fundamental el mismo material para transmitir como un mensaje, ¿no? de cómo esa carpa de dinero se asienta sobre los huesos de los aborígenes. En este caso vemos una obra de James Turrell, que es americano, que emplea luz para crear un espacio arquitectónico. En este caso, bueno, quizás no tiene que ver directamente con el tema del concepto, pero sí con cómo utiliza la luz para materializar un espacio y cómo, bueno, genera mayores o menores profundidades con esa luz. La verdad que transitar por esos espacios es mágico. Si a alguno le interesa ver, creo que en Salta, no me acuerdo bien en qué lugar, hay una bodega que hay, donde hay una instalación de él. Creo que también en Uruguay hay algo de James Turrell. Bueno, y ahora vamos a un caso más extremo. No sé si alguno escuchó hablar de Mark Quinn, que es un artista británico, creo que es británico, que él se inspiró en los autorretratos de Rembrandt y empezó a hacer un proyecto que se llama Self, en el cual lo que hace este artista se genera como un molde, un contramolde de su cara, con yeso, y lo llena de su propia sangre. O sea, él se va sacando sangre, no sé, se fue sacando sangre durante varios días de la vida, de a poquito, y entonces llena este molde negativo, digamos, de la cabeza de más o menos 4 o 5 litros de sangre, y después esa cabeza, esa escultura de alguna manera se congela, y obviamente como la sangre está congelada, la obra tiene que estar permanentemente dentro de un contenedor de cristal, como lo vemos acá abajo, a ver, está el cursor acá abajo, que está instalado sobre un sistema de refrigeración. Entonces el proyecto de él lo que hace es cada 5 años, él se vuelve a sacar un nuevo molde con una nueva cabeza con su sangre. Así que esto creo que ya le lleva más de 20 litros de sangre, ha ocupado de su propia sangre en este proyecto. Por eso digo que la tiene que ir sacando a poco, porque si no estaría muerto hace rato, pobre hombre. Pero bueno, con esto lo que pretende de alguna manera reflejar Quinn es la preocupación por cómo va mutando, cómo se va mutando en el tiempo. Imagínense que esa cabeza de él que va, digamos, representando cada 5 años, va cambiando, porque él irá envejeciendo, las facciones un poco van cambiando. Entonces, él habla de esa mutabilidad y habla, de alguna manera, de la imposibilidad de la inmortalidad. O sea, que hace como una reflexión un poco incómoda, ¿no?, sobre las relaciones entre la vida y el arte, y al optar por usar su propia sangre tiene para mí como 2 sentidos. Por un lado, es vida la sangre, o sea, es como prácticamente una escultura de sí mismo, pero además, esta sangre congelada hace como mucho más evidente el tema de lo efímero, porque depende necesariamente, para que esto siga funcionando, de que funcione bien ese sistema de refrigeración al cual está conectada. Bueno,
un caso bastante especial. Pero bueno, con esto, lo que digo que los materiales pueden ser seleccionados por sus significados y por sus valores, y de alguna manera refuerzan o simbolizan una idea. ¿Vea? Sí. Sí, disculpa, soy Vicky. No sé, igual me da la sensación de que en el diseño, por ejemplo, es mucho más complejo que el arte porque, o sea, creo que no se puede demostrar tan fuertemente el concepto porque no podemos utilizar, por ejemplo, huesos. No podemos utilizar, sino que tenemos que llevarlo como a la realidad, a la funcionalidad, y creo que ahí también se pierde un poco la fuerza a veces. No sé, capaz que hay No, formas. por supuesto que es mucho más complejo que el arte, obviamente. Por eso también a veces uno utiliza estos ejemplos que son como más extremos, por decirlo de Sí. alguna manera, para que sean como más claros. Sí, claro, uno en el diseño, digamos, el diseño para la gente, para las personas, sea interiorismo, sea arquitectura, tiene un uso determinado y que tiene que funcionar y tiene que servir, con lo cual es mucho más complejo. Claro, Pero bueno, sí, como veíamos antes, muchas veces hay, digamos, el uso de determinados materiales simboliza más poder, menos poder, más, no sé, si uno usa materiales del lugar, está diciendo alguna cosa, si uno usa materiales ecológicos, o sea, sí también de alguna manera uno simboliza ideas, eh, o de alguna manera declara alguna intención o alguna postura frente a determinadas cuestiones, ¿no? Cuando uno elige un material, sí, pero por supuesto que no es tan claro y tan fuerte. Pero bueno, también a veces nos sirve, y por eso lo miramos mucho, estas investigaciones teóricas de otras disciplinas para, digamos, enriquecer y confirmar un poco el pensamiento conceptual. Más allá de que no sea tan claro como dice Vicky, es verdad. Pero bueno, acá, bueno, las influencias en otras áreas del diseño, como en la moda, digamos, Adolf Loos, por ejemplo, fue un pionero en hablar de la relación entre la moda y la arquitectura, y él consideraba la arquitectura como una evolución del desarrollo de los usos del hombre prehistórico de los tejidos en sus cuerpos, porque él dice que las dos disciplinas, digamos, la arquitectura y la vestimenta, nacieron de la necesidad de protegerse de los fenómenos de la naturaleza. Entonces él siempre hablaba de esas influencias. Y acá Hossein Chalayan, que es un británico, poco británico, un poco turco, creo que también un poco chipriota, en sus diseños siempre hace como una referencia al mobiliario y a lo humano, pero como la dislocación humana, ¿no? Y tiene algunos vestidos que tienen puertas, porque hace como una relación entre la ropa y el interiorismo, ¿no? Entonces tiene vestidos que tienen puertas. Y acá en este modelo que vemos en la imagen, hace referencia a los refugiados que tienen que llevarse todas sus pertenencias con ellos cuando se mudan de un lugar a otro. Entonces, esta pollera de esta modelo, en realidad cuando se pliega es una mesa. Entonces, de alguna manera, cuando se tiene que mudar de lugar, despliega la mesa, la arma pollera y se va caminando. Lo cual, obviamente, también esto es una muestra, y en este caso pasa lo mismo, Vicky, esto es una muestra, esto no podría ir en la vida real esta mujer con esa pollera mesa, me imagino, sería bastante incómodo. Claro. Sí, sí. Es una muestra también, digamos, como artística, si querés. Pero bueno, son conceptos que de esos conceptos después pueden salir algunas cuestiones que nos hagan acordar, no sé, y a lo mejor transformar una mesa en algo que se asemeje a un vestido o algo, no sé, buscar algún concepto por ese lado. Entonces, digo, el diseño de moda a veces toma préstamos del lenguaje del interiorismo y nosotros podemos adoptar un poco algunos lenguajes de algunas otras disciplinas. En definitiva, un diseñador experimentado va
a responder muchas veces de manera intuitiva y va a entender la idoneidad de un material para diversas aplicaciones. No obstante, tiene que cuestionarse debe cuestionarse sus juicios, digamos, para asegurarse que tenga una buena elección. Entonces, qué sé yo, va a mirar las propiedades funcionales, si es resistente o flexible, si, no sé, si la acústica absorbe o reverbera, las sensaciones que transmite, si es hidrófugo, si absorbe el calor, etc. O sea, juicios estéticos, juicios técnicos, juicios funcionales, mirar si es efímero o permanente, como les decía hoy, porque va a tener otra responsabilidad si es permanente que si es efímero. Y un poco por eso, en ese sentido, puse esta imagen de un Festival de la Madera que hizo Dara en el 2017 en la Plaza de la Flor, porque muchas veces estos eventos, que son eventuales, bueno, son eventos, por eso son eventuales, que son efímeros, quise decir, son oportunidades ideales para los diseñadores para crear cosas innovadoras y probar, digamos, básicamente como un laboratorio de cosas, cuestiones que por ahí no podemos probar en situaciones de mayor permanencia, o bueno, o directamente con un cliente, o sea, podemos ir probando en este tipo de eventos. Bueno, esto es un lanzamiento de moda en el cual se fueron probando estas piezas cortadas así de madera. Este es un estudio, BitMedia, es un estudio de Viena que se basa un poco en la investigación de materiales, utiliza materiales así como innovadores, sistemas constructivos nuevos. Bueno, estas imágenes por ahí no son tan nuevas, pero trabaja siempre con estructuras y formas así temporales en exposiciones en el mundo, y trabaja con sistemas multimedia, digamos, muy sofisticados, así para crear ambientes multisensoriales, envolventes. Bueno, este fue un trabajo de la derecha, el de Swarovski, que fue premiado. Trabajaron con un material neumático inflado translúcido, así en facetas, para generar un poco la idea de gema, que es como los que vende la empresa Swarovski. Bueno, acá los requisitos funcionales eran básicamente que sea, como era temporal, que sea fácil de transportarlo, de montarlo. La estructura no es permanente y la resistencia tampoco en el tiempo no es tan importante. Entonces, bueno, también se pueden llegar a estas cuestiones que a lo mejor si fuera un diseño temporal, permanente, no se podría hacer, ¿no? Y bueno, este hotel, el Ice Hotel en Suecia, es un ejemplo también extremo de lo efímero en un interior, porque cada año no sé si sigue funcionando, si eso era, o si duró un tiempo, la verdad que eso no lo sé, pero por lo menos antes era esculpido todos los años por un artista diferente en hielo. O sea, en verano se derrite. Imagínense lo lindo que debe ser dormir en ese hotel, en esa habitación. Yo que a veces me muero de frío con la calefacción, pero bueno. Pero bueno, son ejemplos más artísticos que otra cosa, pero bueno, es, digamos, para difundir, para abrir un poco mentes y pensar que se pueden trabajar en investigación con otros materiales. Pero bueno, como decíamos y como decía Vicky recién, cuando se construye, alguien va a tener que convivir con ese material. Y una experiencia puede ser frustrada por materiales inapropiados o por constante mantenimiento. Entonces, nosotros como diseñadores podemos desafiar convenciones de los materiales, pero tenemos que tener en cuenta la longevidad, confiar en que van a ser duraderos y sostenibles con un esfuerzo y coste razonable para el cliente. También tener en cuenta la evolución y cómo va a ir cambiando, qué sé yo, la madera, por ejemplo, cambia de color, se desgasta, la piedra se erosiona. Y esos cambios naturales
muchas veces pueden reforzar el carácter de un interior y son equivalentes a las cicatrices, a las arrugas que aparecen en el cuerpo y que marcan un poco el paso del tiempo, pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta para saber cómo va a evolucionar nuestro espacio. Y más allá de estos requisitos funcionales, hay muchas normativas, ¿no? que también hay que respetar para que, no sé, el fuego no se propague, para aislación térmica, para disminuir el riesgo de caídas. Bueno, es tarea un poco del diseñador tener en cuenta un poco todo esto, ¿no? Ahí está, que sean resistentes al agua, yo me quedé. Y también están las propiedades relativas, es decir, los materiales reaccionan unos con otros, entonces el desafío es orquestar una serie de materiales con el fin de crear un ambiente que tenga ritmo, tono, equilibrio, contrapunto, armonía o disonancia, contraste, y que cree una atmósfera. Ustedes verán que usé como muchos términos de la música, ¿no? Porque realmente hay muchos paralelismos, tanto en la música como con el arte, ¿no? Y el uso del collage también tiene una influencia significativa con el interiorismo, ¿no? Que vemos, por ejemplo, a la izquierda una imagen de Sarah Morris que hizo para Sony. Sarah Morris es una artista y además cineasta que, bueno, ha utilizado acá unos colores complementarios para crear tensión, ritmo, contrapunto, y a la derecha, en las oficinas en Production Film, que es una compañía de cine, Ben Kelly hizo también un collage de materiales para así como crear capas de textura y color, y como que, no sé, yo veo las imágenes juntas y me da como una sensación similar. Y bueno, y además de orquestar los materiales envolventes de la caja, también hay que considerar los tratamientos de las superficies, el mobiliario suelto, los objetos, las sillas, las lámparas, las mesas. Cuanto más dialoguen los elementos móviles con los materiales que los envuelven, más variaciones, armonías o impacto vamos a poder lograr. En este proyecto de Café Expreso en New York, que no sé tampoco si seguirá existiendo, pero hace como referencia a una biblioteca tradicional, pero dando la vuelta a 90 grados. No sé si ven la imagen real, digamos, del bar, de este café, es la de arriba. Pero fíjense lo que pasa si nosotros lo giramos a 90 grados. Aparece el piso donde tiene que estar el piso, y en estas paredes aparece como una biblioteca. ¿Se entiende más o menos la foto? Sí. Y arriba están las lámparas. Sí. Bueno, lo que hicieron estos diseñadores es como hacer como un juego y girar esto a 90 grados, entonces el piso aparece en la pared. ¿Cómo? Ay, perdón. Así el estilo Inception, pues, estaba alternando la pared. Ay, no entiendo bien lo que decís. Como en la peli Inception, que se cambian los... No sé si vieron la escena en la que DiCaprio se mueve la pared y después camina por el muro. No sé si me... Sí, no te entiendo bien a qué te referís, porque me hace como sonido. Como la película de Inception, la de Leonardo DiCaprio. Sí, bueno, tal cual, pero esto es en un espacio real, y bueno, la sensación cuando uno entra ahí es como extraña también, ¿no? O sea, Pero él no es que puso las cosas pegadas a la pared, o sea, la mesa y los banquitos pegados a la pared, sino que pintaron la pared de piso, así. en realidad tiene un relieve, no sé si se fijan acá como este detalle que está al lado, tiene como un vidrio arriba de estos libros, están realmente. Claro, vos Y caminarías esta, por la biblioteca. ¿cómo? Vos caminás Vos- por la biblioteca y después, bueno, Claro. si la biblioteca también se vuelve en pared, pero está girada, porque no es que los libros no están parados en vertical, sino en horizontal. En vertical estarían si uno gira la imagen, no sé si se entiende. Y esto que sería como una lucarna, por ejemplo, una luz con las lámparas, pasa a ser este sector que está acá cuando uno lo gira. Entonces,
bueno, de alguna manera hace como un juego con la espacialidad, pero bueno, también introduce, qué sé yo, una variedad cromática dentro de una gama del neutro con todos estos, también genera como una cosa de materialidad con estos libros que los va trabajando con distintos colores, pero dentro de una gama más o menos cromática, ¿no? Por supuesto que cuando va a acompañar con estas mesitas tienen que ser medio transparentes para que se pueda entender un poco más ese juego, ¿no?, que está haciendo él. Pero bueno, era un poco, digamos, juegos que uno puede hacer con los materiales, con las sensaciones y bueno, y también con con los distintos elementos con los que va trabajando, ¿no? Después uno también trabaja con con las propiedades sensoriales, con la vista, con los efectos de luz. Comprender los efectos de la luz nos hace percibir un poco la profundidad, las formas, las texturas, si es traslúcido, si es opaco. Transforma un poco los materiales, según la luz que les pongamos, nosotros vemos completamente diferentes los materiales y también leemos como diferente también la lectura de los espacios. Este es una ventanita de un dormitorio en la casa de Luis Barragán en México, que en realidad la ventana no es una ventana que da a un espacio exterior, sino a este lugar traslúcido pero con color, que también tiene la posibilidad de abrir alguna parte o abrirla toda, o ir abriendo diferentes módulos de esa ventana, y bueno, y con esto va haciendo como diferentes juegos con la luz, ¿no? Siempre con la luz y con el color trabaja él. Esta es la misma casa, siempre le pone mucho color, pero ven cómo cambia esta iluminación, que es la iluminación natural, pero no sería lo mismo si esto fuera una gran abertura, un gran ventanal que generara una luz como mucho más fuerte que estas líneas de luz que va generando, que al mismo tiempo van generando sus sombras, ¿no? Y bueno, lo mismo con este espacio. Más de Luis Barragán. Y acá entramos a las propiedades sensoriales del tacto, que también es uno de los sentidos, bueno, además de la vista, pero digamos, algunos dicen que es el único que puede dar una verdadera sensación de profundidad espacial, porque uno puede tocar, sabe cuánto pesa, digamos, cuando uno agarra un objeto sabe cuánto pesa, sabe cuánto resiste, entiende la forma tridimensional, nos hace entender que el objeto va más allá de nosotros, que se extiende. Y bueno, y se dice que el tacto es un poco la visión inconsciente que, digamos, como que la visión de alguna manera revela lo que el tacto ya sabe, ¿no? Si uno está con los ojos cerrados, uno ya percibe todas estas cuestiones que después, cuando abre los ojos, de alguna manera verifica lo que el tacto ya sabía. Y bueno, la experiencia de tocar es física, es emocional y es intelectual. Digamos, hay un diálogo, digamos, entre el material y nuestro cuerpo a través del tacto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como diseñadores tenemos que analizar de una manera consciente lo que vamos a generar, las emociones que podemos transmitir con estos materiales que tenemos y lo que nos generen también a través del tacto. Estos ejemplos son de unos materiales de una empresa que se llama Tactility Factory, que combina propiedades de materiales duros, del concreto, básicamente, cemento, en placas, en las cuales las combina con textiles. Hay una arquitecta trabajando con este proyecto junto con una diseñadora textil, una tecnología que la tienen patentada. No sé bien cómo es el proceso, pero el acabado de cada superficie tiene una tecnología así increíble y que son, digamos, integra, por ejemplo, textiles de terciopelo con hormigón, no sé, lino y hormigón, todos integrados en una sola superficie y que, bueno, que le va dando como otra sensación más allá de la rugosidad, más allá del relieve, también una suavidad que no tendría el concreto por sí solo.
Vea, una consulta. Sí. Ese material, ¿para qué se lo usa? Para Son cómo se placas, uno puede utilizarlos para revestimiento normalmente. Ah, bien, bien. Listo, gracias. La verdad que no lo he visto acá en el país, pero bueno, sé que existe y que bueno, que se puede ver. Bien. Bueno, los valores van cambiando en función del conocimiento, entonces hoy día cada vez más tenemos que trabajar con las propiedades que tienen los elementos medioambientales, estar informados constantemente, ser responsables, ser creativos y bueno, y estar sobre todo, estar informados porque como les decía antes al principio, esto va cambiando constantemente y van apareciendo cada vez nuevas tecnologías y nuevas formas de usar materiales que ya existen. Y bueno, para terminar un poquito esta introducción, me gustaba hacerlo con estas dos frases, una de Venturi que dice que no vas necesariamente de lo general a lo particular, sino más, bueno, está un poquito traducido, mal traducido, pero bueno, lo que quiere decir es que no necesariamente uno va siempre de lo general a lo particular, sino que muchas veces también el detalle al comienzo nos da como mucha información para poder saber, digamos, cómo volver a lo general y bueno, y tener esa especie de ida y vuelta, ¿no? Y la de Dios está en los detalles, porque bueno, para mí esto del interiorismo tiene mucho que ver con un tema de escalas. Esperen que los busque, que no sé dónde están. Tiene mucho que ver con un tema de escalas. Todos los que somos arquitectos sabemos que hemos trabajado en la facultad muchísimo con, bueno, con los volúmenes externos. No es que lo miramos de afuera solo, no pienso que solo pasamos y los miramos de afuera, como decía Mónica el otro día, sino que también los miramos de adentro, no es que en la facultad no nos hayan enseñado esa espacialidad interior, pero sí cómo trabajar con otros elementos y con otros detalles que en realidad, por eso digo que para mí el tema del interiorismo es un tema de escalas. Nosotros sabemos de diseño, pero tenemos que concentrarnos en esa escala tan chiquita y en esos detalles que hacen realmente la verdadera diferencia del diseño, ¿no? Y que se acerca más al cuerpo del ser humano, como les decía la otra vez cuando hablábamos en esa charla que di de equipamiento, que les hablaba del tema de capas de piel, ¿no? Que la primera piel era la piel del ser humano, del cuerpo humano, la segunda la vestimenta, y la tercera es el interiorismo y es nuestra relación con los objetos, con la silla, que en realidad nuestro cuerpo va adoptando de alguna manera esa forma que nos proponen los equipamientos y las cuestiones que hacen relacionarnos, que nos ayuda a relacionarnos